Aquí estamos, de nuevo, aquí estoy en este espacio que les agradecemos su sintonía. Vamos a tomar esta llamada, iniciar. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Bueno, en lo que entra la llamada, Heriberto, pon el teléfono porque la gente quiere conversar. Un saludo afectuoso de alta distinción para mi amigo, el ex regidor y líder de Santo Domingo Oeste, don Raimundo Lebrón, a su esposa y a su hija, Raidiri. Vienen tiempos mejores, Dios mediante. Hay que seguir construyendo, sembrando, que de 100 semillas, 90 pueden ser positivas. Siendo muy optimista. Así que un abrazo, don Raimundo. Miren, óiganme, mis queridos amigos. Haití. Haití es un tema recurrente en mí, porque entiendo que Haití es un tema permanente en la República Dominicana y para la República Dominicana y con la República Dominicana y con los dominicanos. Y yo me siento ser tan dominicano como Juan. Más, no voy a cometer una herejía para no meterme en problemas históricos. Pero soy dominicano y entiendo que Haití debe ser para los haitianos como debe ser y tiene que ser así. Buenas noches. Buenas. Hay un tema con este teléfono. Óyeme, parece que el teléfono está puesto en otro programa. Sí, porque hay otra cosa en el medio. 809-378-8394. 809-378-8394. Buenas. Que no hay condiciones mínimas para la educación cuando nosotros supuestamente. Usted está confundida de canal, persona, quien sea que esté conectado ahí. Pero son humanos y pasan cosas técnicas. Miren, en Haití acaban de darle un tiro al presidente del Senado de la República, Joseph Lambert. Ayer, el lunes pasado, era el último día de vigencia para el Senado de la República de Haitiana, compuesto por 10 senadores, porque en Haití hay un sistema de elección muy distinto tienen una constitución anormal para su realidad sociopolítica, socioeconómica y sociocultural. Haití tiene una constitución parlamentaria con un sistema de elección a medio tiempo o de medio término, de tal manera que cada 2 años se renueva la matrícula de diputados, la matrícula de senadores. Su sistema electoral presidencial es de 5 años, a diferencia de todo el resto de América Latina, y tienen entonces además la situación de que tienen un régimen parlamentario que es el Parlamento quien designa al primer ministro a propuesta del presidente de la República, y el presidente de la República es electo, en teoría, por el voto universal. Cuando un presidente en Haití es designado, es electo, entonces este recomienda al Senado de la República, o al Parlamento en este caso, el candidato a ser primer ministro. Y es entonces el primer ministro quien forma el gabinete. El primer ministro es que recomienda y dirige el gabinete de gobierno. Es una especie de monarquía. Es una cosa un sistema político, pienso yo, y se lo he dicho a amigos haitianos, muy adelantado para la realidad haitiana. Un país donde las diferencias se resuelven a balazos. No diferencias insalvables. Diferencia de criterio. Diferencia de puntos de vista.
se resuelven a plomo limpio, con emboscadas, atentados, asesinatos, secuestros, torturas. Yo creo que no debe tener un régimen constitucional tan extraño, pero esa es la realidad de Haití. Pues el lunes, el presidente del Senado saliente, o ya disuelto, Joseph Lambert. Búscame, Heriberto, por favor, fotos de Joseph Lambert y de el presidente asesinado Moïse Jovenel. Me dicen que el senador fue a retirar de la sede del Parlamento sus propiedades. Y que al regresar, no sé para dónde iba, fue emboscado y tiroteado, y una de las balas se le impactó en uno de sus ojos y está en cuidados intensivos, situación de salud muy delicada. Al presidente del Senado. Ya mataron al presidente de la República. En junio del año pasado, mataron al presidente de Haití. Al día de hoy, solo están presos los autores materiales o los presuntos autores materiales. Ese es el difunto presidente de Haití, el más joven de los tres hombres que están al frente. Asesinado con todo el sadismo que puede ejecutarse un acto criminal. Desde entonces, Haití no ha tenido paz. De hecho, en los últimos 30 años, Haití no ha tenido ninguna paz. Es un desorden no organizado, es el caos, la antesala del infierno probablemente. Para los haitianos que merecen y necesitan comida. Y la comida solo se produce en un ambiente de paz, de tranquilidad, de organización. Pues mataron al presidente y antes de ayer, casi matan al primer ministro. Al presidente del Senado de la República. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Si ya no tienen ninguna representación en el orden constitucional, no queda nadie. Porque el primer ministro actual es una especie de última voluntad del asesinado presidente Jovenel. En el momento en que asesinan a Jovenel, el actual primer ministro Ariel Henry solo estaba propuesto ante el Senado y el Senado o el Congreso no había conocido tal designación o tal propuesta de designación. Como un homenaje o como un reconocimiento póstumo a la voluntad del presidente muerto, pues acceden a posicionar, a designar y posicionar y posesionar al actual primer ministro, que no ha podido hacer absolutamente nada porque entonces las bandas armadas, identificadas ya, 110 grupos armados que no los controla nadie más que los propios jefes que los armaron. Y la historia de esas bandas armadas tiene que ver con los procesos en que cada dirigente político de Haití arma su propio grupo, arma su propia banda, su propia estructura de protección. No son bandas en principio. Arman un equipo de seguridad para su accionar político y para poder existir, seguir viviendo. Y es con esas armas y esa historia que surgen líderes como el camarada Jeremy, alias Barbecue, que no es un bandolero cualquiera. Lo he dicho en este programa en varias ocasiones. Barbecue no es un bandolero cualquiera. Barbecue tiene la bandera de Haití
dándole, ¿cómo se llama esto?, en el cuello como atuendo. Ese barbecue no es un cualquiera. Si usted hoy le escucha hablar, va a oír en sus discursos, en sus monólogos o en sus exposiciones algún contenido político. Barbecue controla el área de Puerto Príncipe. Ese es el presidente del Senado, Joseph Lambert. Ojalá no se muera, para que siga sirviéndole al país, a su país, o sirviéndose de su país, que también puede pasar. Recientemente, hace cerca de un mes, él y otros senadores haitianos y otros haitianos de poder político, fueron sancionados por el gobierno canadiense, prohibiéndole la entrada a su país y congelándole o reteniéndole algunos bienes. A ese señor lo tirotearon y una de las balas le traspasó un ojo, o le perforó el ojo, le perforó un ojo. ¿Qué vamos a hacer con Haití? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo ayudar a quien no quiere recibir ayuda? Dice Sabina en una canción que no hay quien le eche una mano a quien no se quiera dejar ayudar. Y en buen dominicano, el que se va a joder no calcula. Pero la comunidad internacional ha querido intervenir en Haití, para no intervenir militarmente, sino intervenir en la búsqueda de solución. Pero ningún país está en condiciones, ni ningún líder internacional, de asumir el costo político que significa entrar con sus nacionales a territorio haitiano. Porque el primer muerto que aparezca o que ocurra puede destruir, sepultar la vida política y la vida pública de cualquier buen samaritano que entienda que Haití merece mejor vida. Aquí estoy, gracias por seguir en sintonía con nosotros, de darle a la campanita, de suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este programa que pretende ser solo un instrumento de ir construyendo conciencia o una sociedad más justa para todos, como nos enseñó en la práctica y en sus discursos Joaquín Balaguer. El mal ponderado, el mal querido, el mal heredado, sobre todo mal heredado. Nunca un hombre tan grande había sido tan mal heredado. En la historia no se registra un evento tan deplorable como los herederos de Joaquín Balaguer, o los presuntos herederos. Cuánta gente mala, cuánta gente inútil, cuánta gente perversa. Pero la historia coloca a cada quien en el sitial que se merece. Brasil. Yo tuve información en lo personal de la existencia de un señor llamado Ignacio Lula da Silva. En los años primeros, probablemente a finales de la década del 80 o principios del 90, el entonces líder obrero sindical había sido invitado por la Universidad de Johns Hopkins University, que está en Washington. Y hasta entonces no había oído hablar ni de Lula da Silva ni de la Universidad Johns Hopkins University, que tiene una de las escuelas de estudios de relaciones internacionales más avanzada. De hecho, se llama Escuela Avanzada de Estudios Internacionales. La AIES. En aquel entonces, yo, que era un ciudadano que no sabía para dónde iba ni lo que quería, lo admito públicamente,
apliqué para una beca en esa universidad, pero mi realidad era distinta a los años de hoy. Fue la primera vez que oí hablar de Lula da Silva. Luego surgió en el Partido de los Trabajadores en Brasil, llegó a presidente, después a presidente, después a presidente y después a presidiario. Es común en América Latina, o frecuente en América Latina, que los hombres salgan del Palacio Presidencial al banquillo de los acusados en una sala penal, con mucha frecuencia. Usted revisa la historia latinoamericana y se va a encontrar con presidentes presos, presidentes asesinados, presidentes que se suicidan, todo lo que acarrea el ejercicio del poder. Lula da Silva duró 18 meses preso, acusado de haber recibido como acto de corrupción un presunto apartamento que al día de hoy, nunca han publicado ni una foto, ni un video del supuesto apartamento que Lula había recibido de una compañía que corrompió a toda América Latina, incluyendo a República Dominicana, y que en República Dominicana hizo lo que le dio la gana, y que un presidente del partido de Danilo Medina, presidente de esa institución, dijo en un momento determinado, desde la cárcel, en una carta pública que circuló en todos los periódicos de circulación nacional, admitió haber recibido dinero de Odebrecht, pero que el dinero que él recibía de Odebrecht era para la campaña política de su organización política, de su partido. Antes, en la Guerra Fría, cuando había guerra de guerrilla en toda América Latina y más allá, porque Angola no está en América Latina, los comandos guerrilleros asaltaban bancos, asaltaban a gente rica, la raptaban y luego la secuestraban para, con ese dinero, aportar a su causa. En defensa de su partido y en su defensa, Temístocle Montaz, desde una celda, publicó un documento en todos los periódicos donde admitió haber recibido dineros de Odebrecht, pero que ese dinero era para la campaña de su partido, de su organización política. Si usted compara los asaltos a bancos que hacían los grupos armados, las guerrillas armadas, guerrillas urbanas, en cualquier parte de América Latina y del mundo, la diferencia entre aquellos asaltos a los bancos y a los ricos, con este tipo de asalto al patrimonio nacional, la diferencia del cielo a la tierra. Aquellos tenían un ideal, una ideología, estaban convencidos, narcotizados e embriagados con que iban a hacer unos cambios violentos para entonces legarle a la sociedad, crear una sociedad más justa. La repartición, la igualdad, todo ese cuento que es impráctico, pero que en su época tuvo y arrastró a mucha gente joven. El tema de ahora es, ya que no tenemos ideología, ya que no tenemos ningún tipo de bandera, ni criterio, ni somos afines a ningún color, es ser leal a un partido y recibir en su nombre y a su nombre, en principio, todo lo que sea fruto y que genere corrupción. Pues Ignacio Lula da Silva fue juramentado presidente de Brasil otra vez, el día 1 de enero, tan reciente como hace 10 días. Después de soportar todos los vejámenes, toda la persecución política, toda la persecución judicial, aislamiento, limitaciones, lo encerraron a ver si se moría. Pues
no pudieron matarlo, no pudieron inducirlo a que se suicidara. Y volvió como un león fuerte, lleno de rencor, aunque lo disimula, con motivos suficientes para luchar por su propia dignidad y por su propia piel, y ganó unas elecciones que dividió ese proceso electoral, dividió a la República de Brasil en mitad. Un 50.6 votó por Ignacio Lula da Silva y el 49.4 votó por el expresidente Bolsonaro. No es un tema ideológico. Yo no soy ni ultraderechista, ni lo voy a hacer nunca, ni ultraizquierdista, tampoco lo voy a hacer. Pero ese Bolsonaro que va caminando ahí, que no tuvo el valor ni la dignidad de entregar el poder, se fue de Brasil el día 29 de diciembre en el propio avión presidencial, salió de Brasil con algunos de sus colaboradores, no estuvo presente en el cambio de mando, ni siquiera ninguno de sus funcionarios, y Lula tuvo que juramentarse con una representación del pueblo. Poco folclórico, un poco populista, normal. Llevaron a la ceremonia para entregar la banda presidencial a un discapacitado físico-motor, a una representante de los grupos LGTB+, a un chamán, una especie de chamán que es una especie de brujo, a un representante de las etnias aborígenes o aborígenes que hay en Brasil, a un niño negro, pobre, en pantalón corto. Presentaron la diversidad que es Brasil. ¿Y qué pasa? 7 días después de la juramentación de Ignacio Lula da Silva, unas turbas asaltaron el Palacio Presidencial, el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia, los 3 poderes. Asaltaron el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo. Eso que ustedes ven ahí, mis queridos amigos, ocurrió ante la complacencia. Observen que ahí no se ve un solo policía. Esa multitud logró penetrar al Palacio Presidencial, saquearlo, destruirlo, sin la intervención mínima. Ahí no se tiró una bomba lacrimógena, ahí no se tiró una piedra. Fue una toma de posesión pacífica. ¿Por qué? Porque el sistema de administración, el sistema político de Brasil, la responsabilidad de Brasilia en términos de seguridad no depende o no dependía del Poder Ejecutivo, sino del gobernador de Brasilia, de la gobernación de Brasilia. Y el jefe de seguridad de esa gobernación era un ministro de Bolsonaro, que también se fue con él, presuntamente están en Estados Unidos, pero que ya contra ese hay una orden de arresto. Y presumo que aunque él dijo que hoy que regresaría a enfrentar a la justicia, ellos escogieron el peor de los lugares para irse a vacacionar o a disfrutar su vagabundería. Porque Estados Unidos, con todos los defectos que tiene, no es guarida ni lo ha sido nunca de golpistas ni de ningún tipo de delincuente. La justicia tiene que llevar a las cárceles
y condenar no a esos muertos de hambre que hay muchos, es identificar a los autores materiales, a los financistas de esas movilizaciones gigantescas. Ahí se movilizaron muchos vehículos, mucha comida, mucha bebida, de todo. Ahí corrió el dinero para montar ese operativo de asaltar los tres poderes que constituyen la democracia brasileña. Volvemos en breve. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dé a la campanita para que sigamos hablando y difundiendo estas ideas. Aquí seguimos, aquí estoy, gracias por la sintonía. Comuníquese con nosotros al 809-378-8394. 809-378. Deja probar ese teléfono. Me preocupan algunas cosas. 378-8394. Ok, es ese. Sudamérica. Buenas noches. Para que nadie me diga mañana, no, como yo no vi ningún programa de televisión. ¿Cuál será el problema? Alguien está llamando para que yo escuche a un energúmeno aparentemente hablando sandeces de otro lado. ¿Cómo la gente pierde su tiempo en ese tipo de cosas? Miren, Perú, los pueblos se equivocan. Y aunque los sociólogos y antropólogos quieren justificar cosas, está probado que por la historia que los pueblos suelen equivocarse. Que la multitud, cuando se enerva y pierde la capacidad de razonar de manera independiente, cada individuo cometen grandes errores. Una de las cosas más difíciles para un ser humano es mantenerse siendo él en medio de la multitud. Y quienes hemos manejado gente, o manejado no, tratado con gente, porque se manejan los objetos, quienes hemos tenido que lidiar con gente e interactuar, sabemos cómo se apandilla la gente en contra de una posición X o a favor de una posición X sin ningún tipo de razonamiento. El Perú escogió como presidente de la República, tenía dos opciones: a una derechista convicta y confesa llamada Keiko Fujimori, y a un populista izquierdista o izquierdoso llamado Pedro Castillo. Presuntamente Pedro Castillo representaba o representa a los pobres, a los indígenas, a los excluidos, a los descamisados, a los descalzos, a los hijos de nadie del Perú, y presuntamente esa multitud, que es la mayoría en el Perú, votó por Pedro Castillo, un candidato sin propuesta y sin historia, en contra de la oligarquía, de la derecha, de los ricos, que representa o representaba en ese momento Keiko Fujimori. Cuando veíamos la campaña en el Perú y veíamos la falta de sustancia, algunos intuíamos que ese pueblo se iba a equivocar, y se equivocó. Pedro Castillo está preso desde el día 7 de diciembre, habiendo sido presidente del Perú por poco menos de un año, o poco más de un año. El día 7 él decidió disolver el Congreso. El día 7, entonces, los congresistas, de manera concomitante, los eventos sucedieron de manera simultánea, casi simultánea. Decidieron declararlo en estado de incapacidad moral permanente para
ejercer el cargo. Fue apresado mientras intentaba asilarse presuntamente en la Embajada de México en Perú, y desde entonces está bajo control de las autoridades judiciales y se le están formulando cargos muy severos, muy serios. Su familia logró salir del país y están refugiados en México, su mujer y sus hijos. Pero lo preocupante es que cuántos peruanos han fallecido, cuántos peruanos están presos, cuántos peruanos están heridos, cuántos peruanos han perdido sus pertenencias en este mes y 3 días que llevan los disturbios y el estado de excepción y el estado de emergencia en Perú. A esta hora han matado las fuerzas de seguridad más de 70 personas. Más de 70 muertos llevan esas protestas. ¿Qué va a pasar en Perú los próximos 15 días? Porque ese pueblo no aguanta más tiempo en medio de esos disturbios, en medio de esa represión. ¿Tendrá la policía armamento suficiente o la voluntad a largo plazo para masacrar inclementemente, de manera inclemente y permanente a la población? ¿Soportará entonces la población, que son más, esos ataques que pueden ser de defensa de la propiedad y la vida de la mayoría que está haciendo la policía y las Fuerzas Armadas brasileñas? ¿Cuánto tiempo se va a sostener la presidenta interina, porque no es interina, porque ella era la vicepresidenta, que al destituir al presidente constitucionalmente asume como presidente la señora Boluarte? ¿Aguantará? ¿Resistirá? ¿Estará ella dispuesta o está dispuesta a pagar el precio de esas muertes, de esa represión, de ese desorden, de ese desastre en que se ha convertido Perú? ¿Estará ella obnubilada con el ejercicio del poder y no mirar para los lados y para atrás y ver que en 4 años Perú ha tenido 6 presidentes y que Perú tiene un presidente que se suicidó, un presidente preso en Estados Unidos, pedido en extradición, un presidente enjaulado en una celda, que es el caso de Pedro Castillo, un presidente pudriéndose en la cárcel ya con 25 años, perdonen que me dé una pequeña alergia, con 25 años una condena, que es Alberto Fujimori, y otros salieron de la cárcel recientemente como Ollanta Humala y su esposa, la primera dama. No se va a ver la señora Boluarte en PPK, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es la democracia que queremos para América Latina, para Sudamérica? Es decir, el continente americano está convulsionado y convulsionando. Hay problemas casi en todos los países. Estados Unidos, el hermano mayor de América Latina, tiene que poner sus ojos y sus oídos en el corazón de América Latina. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por mantener la sintonía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, que mañana nos encontramos. Dios les bendiga.